nombre es Walter Vinicio Pico Puma, de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, de la carrera de Mecánica Automotriz. El área de la asignatura es Cinemática, a cargo del ingeniero Diego Proaño, y el tema a tratar en la siguiente exposición es el momento de la fuerza con respecto a un eje específico. Como concepto tenemos que el momento de una fuerza respecto a un punto o respecto a un eje es una medida de la tendencia de la fuerza a hacer girar el cuerpo alrededor del punto o del eje. Como podemos ver en la imagen, si nosotros le aplicamos una fuerza en este punto de la llave, esta tendrá una dirección y un sentido. Así también, como una de las componentes, desde el punto de origen o el punto de giro o el punto eje hacia el extremo del punto de acción en donde se realizará la fuerza, a esta distancia se le denomina brazo, representado con la letra D. Así tenemos la siguiente fórmula: M es igual a F por D, en donde M es el momento con la unidad de newtons por metro, la fuerza aplicada por newton y el brazo por metros. Como sabemos que el momento puede ser encontrado en sus siguientes ejes, en X, en Y y en Z. Puede ser calculado dependiendo del ejercicio. Para poder encontrar el momento de la fuerza, podemos realizar un análisis escalar y un análisis vectorial. El análisis escalar. Tenemos la fórmula MA es igual a F por DA, en donde A puede llegar a tomar los valores o toma los valores de X, Y y Z conjuntamente. Ahora, tenemos como ejemplo en este caso en donde tenemos que aflojar la tuerca de una llanta ubicado en el punto 0. Como vemos, la tuerca se ubica en el punto 0. Ahora, con este punto producirá como efecto que la llave y la tuerca giren en torno al eje del momento. La tuerca solo puede girar en este eje, como vemos en el eje MY. Es una componente del momento, así que el momento en sí no lo utilizaremos en esta situación. Lo que nos interesa es el momento en Y. Ahora, si es que nos fijamos desde el punto de origen hacia el punto de fuerza, a eso se lo denominaba brazo. También, como nuestro momento a calcular es en Y, utilizaremos estos triángulos rectángulos para poder obtener así el momento de la fuerza en Y. Ahora, como vemos que que el brazo puede ser descompuesto tanto en dy como en dx, tenemos que dy es igual a d por el coseno de teta. Ahora, si aplicamos nuestra fórmula, quedaría tal que my es igual a f my es igual a f por dy. Entonces, si reemplazamos los valores para poder calcular el momento en y, f sería multiplicado por d coseno de teta. En nuestro caso, para calcular el momento en y, utilizaríamos esta fórmula. Se puede utilizar así de diferente manera tanto en x y en z. Cabe recalcar que su unidad de medida siempre será newtons por metro, si se lo quiere representar así, ya que en unos ejercicios nos puede brindar en vez de metros el pie. Ahora, entramos al análisis vectorial. Para un análisis vectorial tenemos la siguiente fórmula general, que viene a ser MA es igual a la unitario del eje del que estamos calculando, producto punto, R, producto cruz, F. Como sabemos, R llega a ser lo que anteriormente vimos en el análisis escalar, era el brazo, ahora es un vector posición. Este vector posición va desde el punto de origen o el punto del eje del que estamos calculando hacia el punto en donde se genera la fuerza, generando así un vector de posición R.
Ahora, si nosotros nos damos cuenta del momento, el vector del momento es igual a R por F. Como nosotros en este caso, en este ejemplo, estamos calculando el momento en y sabemos que my es una componente del vector del momento, aplicamos un producto punto. My es igual al unitario del eje del que estamos calculando, en este caso sería J, producto punto, el vector del momento. Ya que sabemos que my es una componente del momento. Ahora, para así poder tener el vector del eje en donde estamos calculando, vendría a dar de la siguiente fórmula, ya que sabemos que el MO o el vector de momento viene a ser igual al vector de R posición producto cruz a F, al vector de la fuerza. Entonces nos daría que el vector del eje del que estamos calculando en MY es igual a J, que es del unitario del eje calculado, producto punto, que entre paréntesis tenemos el vector posición R, producto cruz, el vector de la fuerza. Ya, si nos damos cuenta, esto viene a ser relación a esta fórmula que encontramos primeramente, en donde A, al igual que en el análisis escalar, A puede tener los valores de X, Y y Z para poder calcularlo en estos tres ejes. Así también tenemos que el unitario tiene que ser de las tres componentes en X, en Y y en Z, pero conjuntamente sería I, J y K. En el caso de acá, conjuntamente o respectivamente si es de X, Y y Z. Así obtendremos la siguiente fórmula que se denomina triple producto escalar, en donde como nosotros conocemos la primera línea viene a ser tanto aquí sería I, J, K, o si no también X, Y y Z, que son las componentes de la primera línea. Estas componentes vienen a ser del unitario del eje que estamos calculando. Así también si lo marcamos de otro color, la segunda línea viene a ser las componentes del vector que anteriormente mencionamos, que es el vector posición R. Esta también llegan a tener las componentes en X, en Y y en Z. Así también, y como último, vienen a ubicarse las componentes del vector de la fuerza, como conocemos naturalmente. Ahora, ¿cómo resolvemos este producto escalar? De la siguiente manera: cubrimos U a X y las líneas de acción, tanto U a Y, U a Z, Rx y Fx. Lo podemos resolver de la siguiente mediante el siguiente movimiento. Ya, en donde nos quedaría de la siguiente manera: U a X multiplicado por Ry, que multiplica a Fz menos, porque existe aquí en el sentido contrario se resta, sería Rz por Fy. Ya, menos. Ahora encontraremos la siguiente multiplicación va de la siguiente manera. Borramos esto. Ya, borramos esto, entonces le encontraremos
porque si cubrimos U a Y y su línea de acción izquierda a derecha en la inferior y aplicamos el mismo movimiento, tendremos que va menos U a Y que multiplica a Rx por Fz menos Rz por Fx más, ya, para encontrar la siguiente, para continuar con la ecuación, bueno, cambiaremos de color a un tono morado. Bueno, borremos esta parte. Ok. De tal manera que si cubrimos U a X y las líneas de acción y aplicamos el mismo movimiento, tendríamos que más U a Z que multiplica a Rx por Fy menos Ry, como lo ven, Ry por Fx. Así encontraremos el momento o la magnitud del eje que estamos buscando, que viene a ser MA. MA, bueno, en nuestro caso es MY. La magnitud que encontremos aquí, o que es el resultante de aquí, tiene que venir con la unidad de medida que es newtons por metro. Así como una referencia, si es que el resultado de esto es positivo, el vector unitario mantiene el sentido. El unitario del eje que estamos calculando mantiene el sentido. En caso contrario de que salga negativo, el sentido va opuesto al vector unitario. Ahora, si es que nosotros queremos expresarlo como un vector, viene dado de la siguiente expresión, o podemos utilizar la siguiente expresión. MA es un vector, obviamente, es igual a la magnitud que ya calculamos anteriormente, a la magnitud del eje o cualquier eje. En este caso colocaré A porque puede ser sustituido para cualquier eje. La magnitud que saquemos de este triple producto escalar por el unitario o el vector unitario del eje que estamos calculando. Así expresaríamos en vector el eje que estamos buscando como un análisis vectorial. Así encontraremos mediante estos dos tipos de análisis el momento de la fuerza en cualquier punto o en cualquier eje, en X, en Y o en Z conjuntamente. Ahora, como nota,